Hola, este es el primer video de una serie de tutoriales sobre el modelado, texturizado y render de packaging. Estos ejercicios nos permitirán diseñar nuestros propios modelos de packaging y también mostrar nuestros productos y diseño gráfico de una manera más profesional. Incluso podemos hacer nuestros propios mockups de muestra de productos. Vamos a comenzar con el modelado de una caja básica, también conocida como Rigid Box. Ok, vamos a empezar con una figura primitiva, que son todas estas, con un cubo, obviamente. Una recomendación, siempre traten de trabajar en las medidas reales del objeto que están modelando. Por ejemplo, en este caso, este objeto tiene 2000 milímetros, que serían 2 metros. 2 metros, es como muy grande la caja. Entonces lo que vamos a hacer es apretar Control D y vamos a ir al setting del proyecto, que lo podemos encontrar también en el menú Edit, setting del proyecto. Y acá vamos a poner nuestra escala, la vamos a poner en milímetros. 1 milímetro. Esto lo pueden regular de acuerdo al objeto. Ahora la caja tiene 200 milímetros, que se vendrían a ser como 20 centímetros. Como podemos ver por la grilla, vemos que la caja está como atravesando lo que representa el suelo. Entonces, como la caja tiene un tamaño de 200 milímetros, la vamos a subir en I 100 milímetros para que quede sobre el suelo. Bueno, este objeto es un objeto en Cinema 4D se conoce como primitivo, o es un objeto paramétrico en realidad. ¿Por qué paramétrico? Porque contiene parámetros. Nosotros, si seleccionamos el objeto, vamos a ver en el panel de propiedades, vamos a ver, en el panel de atributos, que los parámetros del objeto. Por ejemplo, el tamaño en X, el tamaño en Y, el tamaño en Z. También podemos agregarle un bisel, ¿no?, a los bordes. Son parámetros que tiene el objeto para que nosotros podemos modificar rápidamente. Esto tiene ventajas y desventajas. Obviamente depende del proyecto y del modelo. Son detalles que vamos a ver en otro video. Ahora vamos a convertir este objeto paramétrico en un objeto poligonal. Vamos a hacer clic en este botón de acá o vamos a apretar simplemente la tecla C. Ahora pueden ver que el icono cambió de forma, es como un triángulo con 3 vértices, con 3 circulitos. Esto significa que es un objeto poligonal. Un objeto poligonal es un conjunto de polígonos. Polígonos están representados en este objeto por todas las caras del objeto. Nosotros acá hacia la izquierda tenemos el menú, estos 3 botones de acá, la forma en que nosotros tenemos para editar en un objeto poligonal. A través de sus polígonos, con la herramienta de selección que están acá arriba, podemos seleccionar. En el menú seleccionar vamos a encontrar estas herramientas. Tenemos la selección de los polígonos. Podemos seleccionar aristas. Obviamente podemos modificar las aristas, el tamaño, la posición. Y de la misma forma los puntos. Los puntos están en los vértices de las aristas y son los que forman los polígonos. Los polígonos pueden ser triangulares o cuadrangulares. O sea que un polígono no puede tener más de 4 vértices ni menos de 3 vértices. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la herramienta de edición de polígono. Con la herramienta de selección, acá es importante que sepan que cuando seleccionamos una herramienta, en este caso de selección, esta selección se llama selección live. En nuestro panel de atributos, que es dinámico, porque nos aparece información de acuerdo a la herramienta que tenemos seleccionada. En este caso vamos a poder ver de parte de la información es el radio de selección, que está representado por el círculo blanco alrededor del cursor. Lo podemos poner más chico. Y esto es muy importante que tengan en cuenta a la hora de modelar, que es si la propiedad tiene habilitado o no este checkbox. Dice, seleccionar solo los elementos visibles. Si nosotros no tenemos chequeado esto, y hago clic acá para seleccionar, no solamente seleccione esta cara, sino también voy a seleccionar la cara que está atrás. Entonces, si nosotros, esto puede
causarnos muchos problemas a la hora de modelar. Si, entonces, en algunos casos conviene tenerlo esto activado. En algunos casos, por ejemplo, en este tipo de herramientas, yo generalmente lo tengo activado. Al tenerlo activado, solamente me va a seleccionar lo visible, lo que está al frente hacia mí y que puedo ver a través de la cámara. O sea, si yo selecciono este polígono, se va a seleccionar únicamente ese polígono. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es seleccionar el polígono de arriba y vamos a borrarlo. Entonces nos va a quedar esta forma, esta especie de caja extremadamente básica. Ahora vamos a duplicar este objeto poligonal, vamos a seleccionarlo y mantener apretado Comando para Mac o Control para Windows. Vamos a arrastrar el objeto hacia arriba y van a ver que de esta forma se duplica. Ahora lo que vamos a hacer es, si ustedes lo mueven, van a poder ver que ahora tenemos dos cajas. Lo que vamos a hacer es renombrar, hacemos doble clic, vamos a llamar a este objeto base y al objeto este lo vamos a llamar tapa. Por lo pronto lo que vamos a hacer ahora va a ser, necesitamos que esto tenga un volumen, o sea que tenga un espesor, porque de esta forma son solamente polígonos. Y lo que vamos a hacer primero es ocultar la tapa para solamente trabajar sobre la base ahora. Lo que vamos a hacer es, manteniendo presionado la tecla Alt, vamos a apretar acá estos dos circulitos y lo vamos a poner rojo. El circulito de arriba significa que no se ve en la escena y el circulito de abajo significa que no se va a renderizar el objeto. Entonces de esta forma, si nosotros hacemos simplemente clic, se van cambiando, presionando de a uno. Si nosotros hacemos con Alt, se presionan los dos juntos. Vamos a ocultar la tapa y vamos a trabajar sobre la base. Lo que vamos a hacer ahora va a ser seleccionar toda la base. Perdón, primero tenemos que ir al modo de edición de polígonos. Y ahora sí, vamos a hacer Control A o Comando A para seleccionar todos los polígonos. Esto es importante de aclarar. Estas caras, por ejemplo de una caja, no representan lo que sería en la realidad una hoja de papel o el lado de una caja, o sea, como un fragmento de cartón. En 3D hasta ahora esto es un polígono. Un polígono es solamente una representación abstracta de una forma. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que lo vamos a poder ver cuando sepamos lo que son las normales. Las normales serían los lados de un polígono. El lado externo de un polígono está representado por el color naranja. Si ustedes ven la selección, yo selecciono toda la caja, hago Control A, voy a seleccionar todos los polígonos y van a ver que las partes externas de la caja están representadas por el color naranja y las internas por el color azul. Esto significa que el azul es la parte interna de un polígono. En cambio, en el ejemplo de una hoja de papel, estas caras no representarían los dos lados de una hoja de papel, porque esos dos lados se manifiestan y reaccionan de la misma forma ante la luz. En cambio, en 3D no, estos polígonos tienen dos lados, pero el lado interno es justamente eso, es interno, no se comporta distinto. Entonces lo que nosotros debemos hacer es darle el volumen necesario a cada cara para que nuestro modelo nos quede bien. Ese grosor lo tienen todos los objetos. Un polígono no existe en la realidad, es un concepto abstracto, podríamos decirlo matemático. Todo tiene un grosor, incluso una hoja de papel tiene un grosor. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es darle un grosor que nosotros queramos. Obviamente cuando más grande sea, cuando mayor sea, más va a parecer un cartón muy grueso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle un grosor chico, suave, como para sumarle calidad a nuestro render. Entonces, con todos los objetos, los polígonos seleccionados, que en este caso son 5 polígonos, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ir al menú Maya y vamos a buscar donde dice mover, acá, en
las primeras herramientas que aparecen en el volumen, la herramienta extruir. La herramienta extruir es una de las herramientas básicas del modelado poligonal. Yo lo tengo a estas herramientas, las tengo en el menú este de acá abajo. Entonces yo voy a apretar acá. También puedo hacerlo con la tecla D. Y estas herramientas funcionan de esta forma. Yo tengo los ejes, que están centrados en la suma de todos los polígonos, de la selección de todos los polígonos. Yo, por más que tenga esta herramienta seleccionada de la extrusión, si yo hago clic sobre el eje Z, voy a mover Z. Para yo poder extruir con la herramienta, tengo que arrastrar fuera de estos ejes. Por ejemplo, si yo lo hago de afuera, se van a extruir todos los lados al mismo tiempo. Esta herramienta tiene parámetros, obviamente como todas las herramientas, y lo vamos a poder ver en el panel de atributos. Lo importante de esta herramienta es esto, la parte que dice crear tapas. Si yo no selecciono, no me va a crear tapas. Entonces, si yo hago una extrusión, van a ver que acá me queda un hueco adentro. Si yo hago una extrusión interna, van a ver lo que pasa. ¿Ven? No se crearon las tapas. ¿Cómo se crean las tapas? De estas formas. Chequeamos acá. Entonces, si hago una selección interna, van a ver que ahora es toda una caja cerrada. La misma caja tiene ahora volumen. Y si lo hago para el otro lado, de la misma forma. Nosotros vamos a ser un poco más precisos. Esta es la parte de la base de la caja. Entonces yo necesito que la extrusión sea interna. Entonces vamos a manejarnos con números enteros para que sea más fácil. Recuerden que la caja tiene 200 milímetros. Lo que vamos a hacer es darle una extrusión interna de 10 milímetros. Vamos a poner acá en offset 10 milímetros y vamos a apretar aplicar. Acá se hizo una extrusión externa. Yo quiero una interna. Voy a hacer control Z y acá en vez de 10 milímetros vamos a poner menos 10 milímetros y vamos a poner aplicar. Ahora, esto es importante que tengan en cuenta. Si yo voy a la herramienta selección, hago control A y selecciono todos, van a ver que todos los polígonos están representados por el color celeste. Yo lo que necesito hacer, siempre los polígonos que nosotros vamos a ver tienen que ser naranjas. Naranjas son los polígonos externos y celestes son los internos. Entonces lo que vamos a hacer es invertir entre las normales de nuestros polígonos. Las normales se llaman a los lados de un polígono. Vamos a ir a malla, vamos a ir a normales y vamos a poner reverse normals. Vamos a invertir las normales. Apretamos OK y ahora todas las normales son naranjas. Todos los polígonos están representados por el color naranja. Si nosotros vamos a otra vista, vamos a ver lo que hicimos. Van a ver esta vista frontal o esta lateral. Pueden ver que la parte interna de la caja no llega hasta el fondo. O sea que es como un recipiente. Podemos ver el grosor. Supongamos que es una caja armada de esta forma, para que tenga este grosor, quiero decir. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es repetir el proceso, pero con la tapa. Entonces vamos a ir, vamos a deseleccionar, vamos a ir al modo modelo, este de acá. Vamos a activar nuevamente la tapa. Van a ver cómo es la tapa. La tapa todavía es un conjunto de 5 polígonos. En cambio la base ya tiene su volumen. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desactivar la base para que podamos ver bien la tapa. Seleccionamos la tapa. Vamos a ir al modo polígonos. Vamos a hacer control A para seleccionar todos los polígonos. Vamos a presionar la tecla D para acceder a la herramienta de extrusión, y lo que vamos a hacer ahora va a ser extruir pero hacia afuera 10 milímetros. Hacemos control A para chequear, vemos que todos los polígonos están naranja, entonces están las normales de la forma correcta y listo. Vamos a ver
van a ver que también tiene una base, ¿no? Que están todos los polígonos puestos de una manera correcta. Ahora lo que vamos a hacer es activar de nuevo la base. Vamos a ir al modo edición de modelo y a la tapa la vamos a girar. Podemos ir a la herramienta de rotación o directamente tenemos la herramienta de mover seleccionada, pero presionamos momentáneamente la tecla R y cuando soltamos vuelve a la herramienta anterior. Entonces si aprieto R, voy a la rotación, con Shift voy a cuantificar esta rotación, lo quiero hacer de 180 grados exactamente, y ahí suelto. Ahora vamos a ver que esté todo correcto. En la vista de frente vamos a poder ver la diferencia de la tapa con la base. Van a ver la tapa que encaja exactamente donde tiene que ir, y la base, la tapa y la base. Acá lo vamos a poder ver mejor. Vamos a subir, vamos a subir la tapa. Y ahora podemos ver lo que hicimos. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner la tapa donde estaba originalmente y vamos a seleccionar, manteniendo solamente seleccionado el objeto tapa. Vamos a ir a una herramienta de selección, esta del rectángulo por ejemplo. Vamos a ir al panel de atributo y vamos a chequear, tenemos que habilitar el modo polígono, el objeto seleccionado, la herramienta rectángulo, y acá vamos a ver que no esté chequeado la selección solamente visible de los elementos. Nosotros queremos ahora seleccionar todos los elementos, no solamente los visibles. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar los polígonos o las líneas, también podría ser, que están acá abajo. Están representadas por, acá la podemos ver cuál es la selección que estoy haciendo. Vamos a ir acá y vamos a subir estos polígonos. Y esto me recuerda mencionarles una herramienta. Vamos a dejarlo esto en 0, o en donde estaba, que era 100. Bueno, acá en este menú van a habilitar esto, la cuantificación. Esto lo que va a hacer es, cada vez que muevan, se va a mover siempre en números enteros. Yo puedo dejarlo donde yo quiera y van a ver que siempre el número va a ser entero, nunca va a haber un decimal. Entonces de esta forma es más cómodo de trabajar. Entonces nosotros esto lo vamos a dejar en 0, o podemos hacer que la tapa sea un poco más chica. Lo vamos a dejar en menos 50. Entonces de esta forma ahora podemos ver la tapa. Me recuerda a las tapas de un anillo, de las alhajas. Bueno, ahora vamos a volver al modo modelo. Vamos a organizar un poco esto. Lo que vamos a hacer es crear un objeto nulo. Lo podemos hacer desde acá, o directamente ir al menú de crear y presionamos sobre nulo. Nulo es un objeto vacío que no se renderiza, que no contiene nada excepto coordenadas. Entonces la función es esta. Estos objetos, la tapa y la base, vamos a incluirlos, lo vamos a poner dentro. Esto es un sistema de jerárquico clásico del cinema, en el que vamos a poner los objetos dentro del nulo. Al nulo lo vamos a llamar caja, y es una forma de agrupar los objetos. Entonces yo al mover el objeto nulo se mueven los contenidos también. Otra forma de hacerlo también, vamos a hacer control Z, es directamente seleccionar los dos objetos y hacer el atajo de teclado Alt G, G de Group. Entonces esto lo que hace es los dos objetos meterlos en un objeto nulo. De esta forma, a veces que los objetos están puestos en distintas coordenadas, entonces el objeto nulo se crea en una coordenada que es un promedio entre todos los objetos que tienen la posición
que es un promedio entre todos los objetos que contiene. Entonces, si nosotros al objeto después queremos ponerlo, al objeto nulo queremos que tenga la coordenada 0, todos los objetos internos van a cambiar de posición. Entonces, por eso yo muchas veces, en vez de hacer este método de agrupar los objetos de esta forma, prefiero crear el objeto nulo, que va directamente por defecto, va a las coordenadas 0, 0, 0, 0, o sea, perdón, 3, 0, y arrastrar los objetos dentro, ¿no? Entonces el objeto nulo está en 0 y todos los objetos internos tienen sus propias coordenadas. Vamos a renombrar nuevamente el objeto nulo, le vamos a poner cajas. Bueno, ya tenemos la caja básicamente. ¿Cuál es la diferencia de esta caja tan simple contra algo un poco mucho más elaborado? Bueno, básicamente es lo que se llamaría el bisel. En la realidad no existe, vamos a hacer un render rápido, no existen este tipo de objetos en la que los biseles son extremadamente filosos y agudos. Son una relación matemática exacta de 90 grados. No existe en la realidad. Casi todo objeto, por más delgado que sea, tiene un bisel y tiene un ancho. Entonces, por eso recordemos que nosotros estamos manipulando polígonos, que son objetos conceptuales que no existen en la realidad, pero tenemos que darle esa sensación. Por más que esta caja tenga los biseles muy agudos, siempre existe un pequeño nivel de bisel que le va a dar a nuestros render mucha más calidad. Aunque no lleguemos a hacer un fotorrealismo, o no sea el objetivo hacer fotorrealismo, el bisel siempre va a ayudar a sumarle calidad a nuestro trabajo. Bueno, hay muchas formas de lograr este bisel. Vamos a ir a una simple y rápida, pero no por eso menos efectiva, que es usar un deformador. En este menú están los deformadores, lo podemos encontrar desde aquí también en crear deformadores, y vamos a usar el deformador bisel, que es este de acá. En versiones muy antiguas del programa este deformador no está. No me acuerdo bien desde qué versión, pero es uno de los deformadores más útiles que he utilizado. ¿Cómo funcionan los deformadores? Bueno, básicamente, o sea, simplemente van dentro del objeto, ¿ah? Van a una jerarquía inferior del objeto. Ustedes acá en el visor vamos a activar en cámara el display, vamos a poner que se vean las líneas. Entonces de esta forma ustedes ven las líneas y van a ver que el bisel está afectando a lo que sería la base, y van a poder ver, si yo le doy más de offset a lo que sería el bisel, van a ver lo que estoy haciendo. Acá pueden ver el objeto, cómo se modifica con este deformador. Vamos a desactivar la caja para poder ver bien la base. Van a ver lo que el bisel hace. El parámetro fue mucho más ancho de la caja, por eso pasó eso. Ese sería el bisel. Bueno, lo que nosotros necesitamos hacer, y dónde está el poder de usar un deformador. Un deformador sería un objeto paramétrico. Es un objeto que nosotros podemos modificar mediante parámetros, y y esta modificación no es destructiva. Significa que podemos cambiar los parámetros infinitamente sin que el objeto se destruya, sin que tengamos que hacer control Z para volver a estados anteriores. Entonces, pero lo que yo necesito hacer es también que la tapa tenga el mismo bisel, considerando que queremos que los dos objetos tengan el mismo bisel, que me parece lo más adecuado en este caso. Podríamos tener distintos biseles simplemente duplicando el deformador y poniéndolo en el otro objeto. De esta forma, esto se justifica si nosotros queremos tener distintos tipos de biseles en los dos objetos. Si queremos el mismo no tiene mucho sentido, porque estaríamos poniendo los mismos valores dos veces. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente a un bisel le vamos a poner el deformador al grupo. De esta forma, el deformador pasa a ser un objeto interno, un objeto hijo del nulo llamado caja, y de esta forma afecta a los dos objetos internos también. El orden en el que nosotros lo ponemos no hace mucha diferencia. De esta forma, el objeto, el deformador, está afectando al nulo,
que contiene también los dos objetos. Entonces tenemos un solo deformador afectando a los dos objetos. Básicamente los parámetros del biselador son el offset, principalmente, que es el tamaño del bisel, y la subdivisión. Si nosotros ponemos 1, van a ver que se van agregando subdivisiones en el bisel. Si ponemos 2, se va suavizando. Y podemos ver acá, vamos a ir a otra vista, por ejemplo esta de la lateral. Si nos acercamos vamos a poder ver lo que hace el bisel. A nosotros, si desactivamos, van a ver que la arista es muy aguda, es de 90 grados. Con el bisel estamos redondeando esto. Cuanto más subdivisiones pongamos, más suave será la curva. Tienen que tener en cuenta el tamaño del bisel, que probablemente esta diferencia de subdivisión no haga falta. Nosotros vamos a poner 2 nada más. Nosotros acá vamos a ver que está muy fragmentada esta curva, pero cuando nosotros hagamos un render del tamaño, más o menos de un tamaño adecuado, van a ver que esa fragmentación no se nota. Es más, el bisel es muy pequeño. Es muy pequeño, la caja sigue teniendo vértices muy agudos, pero le da cierta calidad al modelo. De la misma forma, nosotros, como es un objeto paramétrico, tenemos la ventaja de poder seguir modificándolo todas las veces que queramos. Entonces vamos a hacer otro render. Acá vamos a anotarlo al bisel de una manera más clara. Obviamente el deformador bisel tiene muchísimos parámetros. Por ejemplo, que podemos ver, vamos a seleccionar, por ejemplo, el metering. Vamos a cambiar, perdón, esto lo vamos a ver mejor en la base. Voy a desactivar la tapa y van a ver en estos polígonos internos la diferencia. Vamos a poner para que se note más. Acá tenemos un bisel. Si desactivamos, van a ver la diferencia. Lo que hace el bisel es dividir todos estos vértices en 2, ¿no?, para suavizar. Y las uniones estas la podemos cambiar de acá, del metering, para ver que acá no se ve mucha diferencia porque necesitamos subdividir un poco más. Para ver cómo se ve con uniform, con radial, con patch. Y esto va a dar resultados en el render totalmente distinto. Esta organización de los polígonos, que en realidad no son polígonos, son secciones, son segmentos en realidad paramétricos, ¿no?, que emulan los polígonos. Vamos a dejarlos por defecto. Me parece que en este caso por defecto queda mejor. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer también es, como la ventaja de tener un objeto paramétrico, en este caso el bisel, si nosotros a este objeto lo hacemos editable y hacemos que todos estos fragmentos, toda esta segmentación de las aristas de los polígonos pasen a ser polígonos, y bueno, incrementaríamos el número de polígonos del objeto mucho más, pero eso no sería tanto un problema la cantidad de polígonos, sino el poder manejar posteriormente esa cantidad de polígonos. Al mantener como paramétrico el bisel, reducimos muchísimo la cantidad de polígonos, y esto nos va a permitir que la edición de la caja sea mucho más fácil. Por ejemplo, vamos a activar el bisel y van a ver que cuando activo el modo polígonos y selecciono un objeto, por ejemplo la base, van a ver que no se visualiza el bisel, porque el bisel está en otro nivel, actúa sobre el objeto. Acá estamos editando polígonos y como el bisel es un objeto paramétrico, no influye en los polígonos. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, cambiarle el tamaño a la caja de una manera muy fácilmente. Vamos a seleccionar la tapa y la base para que coincida y vamos a hacer algo primero, que es a la tapa la vamos a levantar. Vamos
Vamos a levantarla para que veamos qué es lo que sucede. Perdón. Ahora sí, vamos a seleccionar los dos objetos. Vamos a ponerlo en modo de edición de polígonos. Y si ustedes quieren hacer que la caja tenga un ancho de un poco más, o sea, que sea más rectangular, por ejemplo, como una caja de zapatos, por ejemplo, y ustedes quieren modificar la escala del eje X, por ejemplo, van a ver qué es lo que pasa. Se deforma esta parte, porque proporcionalmente se va a agrandar de esta forma. Entonces van a ver que este lateral va a quedar mucho más grueso que este. Lo que nosotros vamos a hacer, la técnica más fácil, sería ir a una vista, por ejemplo, la vista frontal. Si presionan la tecla O, se va a encuadrar en el visor los objetos seleccionados. Bueno, vamos a seleccionar, vamos a ir a la vista frontal, es esta, o sea que sería la vista desde aquí. Lo que nosotros hicimos recién fue seleccionar todos los polígonos y agrandar de esta forma. Pero esto me deforma los polígonos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es usar la herramienta de movimiento, de mover, no de escalar. Vamos a seleccionar los polígonos de este lateral y de este lateral y lo vamos a modificar. Si nosotros recuerden que tenemos la herramienta esta cuantificar activada, no vamos a tener problemas. Vamos a hacerlo de una manera más precisa, eso es lo que quiero decir. Voy a arrastrar estos polígonos al 100 milímetros más. Se me corrió un poquito. Vamos a hacer control Z. 100 milímetros. Y vamos a seleccionar estos polígonos. Recuerden que con la herramienta selección tienen que tener todos los elementos visibles. Si yo no tengo todos los elementos visibles y arrastro, es más, no me deja seleccionar porque no son visibles, son laterales y la tapa de acá me lo está cubriendo. Entonces, vamos a la herramienta, ponemos todos los objetos, no solo los visibles. Vamos a seleccionar este lateral y vamos a irnos 100 milímetros de la misma forma que lo hicimos hacia el otro lado. Entonces, de esta forma se mantiene la proporción exacta. Y miren, los biseles están intactos también, porque el deformador bisel actúa de una forma paramétrica. Si eso desactivamos, vamos a ver que esa es la ventaja de mantener el objeto de lo más simple posible, con la cantidad mínima de polígonos. Vamos a activar. Y van a ver ahora que si vamos a la vista frontal, van a ver cómo coincide todo perfectamente. Vamos a seleccionar la tapa y vamos a cerrar la caja. Directamente es como hemos trabajado todo con medidas de números enteros. Directamente al poner 100 acá, sabemos que está exactamente la caja coincidiendo en todos sus vértices. Para poder ver mejor ahora nuestro modelo, lo que vamos a hacer es crear una escena básica, como para que el render podamos visualizar mucho mejor, por ejemplo, el biselado del objeto. Vamos a crear rápidamente, vamos a cerrar, acá tenemos el objeto, vamos a crear un suelo, el objeto suelo, vamos a crear un objeto nulo, que vamos a llamarlo escena. Dentro de escena vamos a poner el objeto, el suelo, vamos a crear una luz simple, nada más, para que podamos ver un poco mejor lo que hicimos. Vamos a meterla dentro del objeto de escena. A esta luz le vamos a activar una sombra suave nada más. Vamos a crear un material en el panel acá de materiales. Vamos a hacer simplemente doble clic, vamos a crear un material básico, lo vamos a arrastrar hacia el suelo y hacia la caja, hacia la tapa y hacia la caja. Vamos a hacer doble clic acá,
Voy a ajustar un poco el specular, que sería cómo se refleja la luz sobre el material. Esto lo vamos a hacer de una manera muy simple, muy básica. Esto es solamente en el sentido de poder visualizar mejor lo que estamos haciendo. Y vamos a ir a la configuración de render y vamos a ir a anti-aliasing y vamos a cambiar geometría por mejor. Vamos a hacer un render y vamos a ver cómo se ve. Esta luz la vamos a poner más de este lado, de esta forma. Vamos a ir a las propiedades de la luz sombra. No se preocupen que todo este armado rápido lo vamos a ver más en detalle en otro video. Esto es solamente para que podamos ver mejor el modelo. Está muy fuerte. Vamos a crear otra luz más. Vamos a ponerla dentro de la escena. Y vamos a hacer que sea una iluminación ambiental. Vamos a bajar un poco la intensidad para que no me aparezca tan intensa la sombra. Bueno, como mucho. Esta luz con sombra vamos a duplicar, vamos a crear otra más. Y a las dos le vamos a bajar la intensidad. Una forma de poder visualizar el objeto mejor es agregar una oclusión ambiental. Vamos a hacer rápidamente. Bueno, y ahí está nuestra caja hecha. Todavía nosotros podemos modificar el nivel del bisel. Son las ventajas de los objetos paramétricos. Vamos a abrir la caja para poder ver mejor. Seleccionamos la tapa. Vamos a abrir. Vamos a girarle un poco a la tapa. Y así de esta forma podemos ver nuestra caja terminada. Podemos duplicar el material este con control. Y vamos a hacer que... Vamos a cambiarle el color a la tapa. Vamos a hacer que sea... perdón, sería del otro material. Vamos a hacer que la caja sea roja. La base y la tapa es roja. O vamos a hacer duplicar de nuevo y hacer que este objeto, que este material aplique solamente en la tapa y que la tapa sea naranja. Bueno, hasta aquí llegamos con este tutorial de modelado de caja o de packaging, esta primera parte. Vamos a continuar con otros videos para ver otros tipos de caja o con otros métodos de modelado. Y también el texturizado para poder aplicar nuestro diseño sobre las cajas. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse estos videos. Este sería el primero de una serie, ya habrán muchos más. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto. Chau, chau.